Shalom. Una vez más, nos encontramos desde la tierra de Israel, Besirata Dishmaya, con el permiso del cielo, para compartir un mensaje más de Torah y Emuna. En esta ocasión, quería compartir con ustedes la historia de un rabino que vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial. Gracias a la bendición de Hashem, que da sabiduría al pueblo de Israel con la Torah, con las mitzvot y con toda la literatura que nuestros sabios han acumulado y transmitido para aumentar en nosotros el amor a Hashem, el temor a Hashem, el temor verdadero y la voluntad de querer hacer a través de nosotros esa residencia para Dios en el mundo. Y cada generación y generación ha tenido muchos rabinos importantes, destacados en diferentes aspectos, sabios, halágicos, jurisprudencia de las mitzvot, cómo tienen que aplicarse en cuanto a musar, ética judía. Pero también hay los rabinos que con sus actos han fortalecido al pueblo de Israel y han dejado huella para las siguientes generaciones. Y quiero compartir con ustedes la biografía del Rav Kalonimus Kalman. El Rav Kalonimus Kalman nació en Polonia en el siglo antepasado, 1889. Era descendiente de 3 familias muy distinguidas dentro del mundo hasídico. Él desafortunadamente queda huérfano de padre cuando era niño todavía, por lo cual es criado por un hombre de la familia, quien le instruye en todo lo que es el temor de Dios, lo que es el cumplimiento de la mitzvot. Y bueno, él crece en esta Polonia, se desarrolla después de su adolescencia, pasa después de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, se va fortaleciendo, se va haciendo una persona importante. Y a la edad de 18 años, o sea, todavía durante la Primera Guerra Mundial, en 1917, en Polonia, los ancianos de su pueblo le dicen: eres un alumno muy distinguido, eres una persona respetable. A pesar de sus 17 años, tenía ya el buen nombre de ser una persona temerosa de Hashem. Y le piden, por favor, ser el rabino de la comunidad, con 17 años. El rabino acepta. Y bueno, todos saben que los años 20, los años 30 en la historia del mundo fue un periodo de crisis económica. Pero en un lugar donde acababa de pasar la guerra, una guerra que se había llevado los recursos, la vida de muchas personas, el caos que quedó era muy grande. Y él muy rápidamente se da cuenta de que hay una parte de la sociedad que quedó muy desprotegida. Y son todos los huérfanos que quedaron a causa de la guerra. Se da cuenta de que no hay quien los pueda sustentar, que no hay quien los pueda educar. Y él empieza a acercar a estos niños huérfanos en Polonia. Él vivía en la aldea de Piaseczna. Piaseczna es una pequeña aldea que estaba muy cerca de la ciudad de Varsovia. Tan cerca que en solamente 20 años pasa a ser parte de la misma Varsovia, en Polonia. Y pasa a ser ya no una aldea que está por fuera de la ciudad, sino una colonia, un barrio más dentro de la ciudad. Y en estos 20 años, el rabino Kalonimus Kalman Shapira empieza a desarrollar métodos para poder acercarse más a los jóvenes, a los adolescentes. Obviamente educar gente que está viviendo en la calle, que tiene que sobrevivir con lo que se encuentra. Es gente que se dice en español curtida por
curtida por la sociedad, curtida por la vida. La vida les da lecciones que gente adulta no ha podido recibir. Tienen que sobrevivir. Y eso, en cierta forma, te hace una persona dura, una persona hosca. Sin embargo, el Ralph Cornelius Kalman, a través de sus metodologías, y él lo dice, un educador no debe tratar de transmitir su método al alumno, sino que tiene que encontrar el método que el alumno necesita para recibir la transmisión de ese conocimiento. Dice, el esfuerzo es del educador y no del alumno. Quien educa tiene que buscar la forma de que este alumno reciba el mensaje, y cada alumno y alumno, cada muchacho tiene su propio método. Y ese es el desafío del educador, encontrar en cada uno de ellos el método que necesitan, que requieren para poder recibir el mensaje que queremos darles. Él, sin ser pedagogo, pero con experiencia y con la sabiduría de la Torá, desarrolla un método muy interesante que lo deja plasmado en su libro Jobat Atalmidim, la obligación de los alumnos. Es un libro que en el mundo de la Hasidut, en el mundo de la Torá, es muy básico para todos estudiarlo. Y cuanto más nos apeguemos a este libro en la educación de los hijos, más éxito tendremos. Desafortunadamente no hay una copia de este libro en español. Hay en inglés y en hebreo, pero en español no hay. Y bueno, avanzan los años. Llega el año 38. El rabino se casó joven también. Tuvo hijos. Un hijo y una hija. Y en el año 39, cuando la Alemania nazi invade Polonia, en el primer bombardeo que realiza el gobierno alemán sobre Polonia, en septiembre del 39, en este primer bombardeo muere su hijo mayor. Muere también su nuera y una de sus cuñadas. Sin embargo, el rabino pasa su duelo, es llevado al gueto de Varsovia, obviamente, y allí él convive con la gente. Ahora, muchas comunidades religiosas judías en ese momento, al ver el tremendo peligro que se corre, empiezan a mandar fuera a sus niños y a sus rabinos. A sus niños es entendible, hay que sacar a los niños del peligro. Pero al rabino, ¿por qué? A los rabinos, ¿por qué? Y es que en el judaísmo se sabe, se tiene conciencia de que quien transmite el conocimiento, la riqueza del judaísmo va a ser el rabino. Él tiene todo el conocimiento para transmitir. Y si no hay quien enseñe a la próxima generación, estamos perdidos, nos acabamos. Por eso muchas comunidades en ese momento, en el momento en el que los nazis empezaban ya con los guetos y veían que el peligro iba aumentando y aumentando y aumentando, mandaban a sus líderes fuera. Los mandaban o a Rusia, que todavía estaba fuera de peligro, o a Suiza, o a Inglaterra. Y no nada más a los rabinos, también a las personas inteligentes, pero ahora hablamos de los rabinos. Por ejemplo, Sigmund Freud también es enviado a Inglaterra y él no quería salir, pero al final se da cuenta que no tiene de otra y dice, bueno, voy a mandar por mi familia en unos meses, sin saber que una semana después su familia fue aniquilada. Entonces, muchos rabinos eran enviados, convencidos por sus comunidades. Por favor, rabino, viaje, porque si lo perdemos a usted, lo perdemos a todo. Algunos a regañadientes, unos al principio no querían, pero después de 1 año, 2 años, vieron que el peligro no disminuía y aceptaron. El rabino Cornelius Kalman también recibió esa oferta de su congregación, de la gente que estaba con él en su comunidad. Pero él dice, yo cuido a los huérfanos. Ellos no tienen padre y madre. Y durante los últimos años he sido para ellos su amigo,
su padre, su rabino, su consejero, su educador. Si me voy ahora y los dejo desamparados al 100%. Y él dice, bueno, ya hay muchos rabinos que se están salvando. Si yo me quedo con ellos y nos salvamos todos, pues qué bueno. Y si yo me quedo y desafortunadamente todos morimos, habré cumplido con mi misión, porque no habré abandonado a los que me tenían a mí como padre. Si bien de nacimiento no eran sus hijos, pero eran sus hijos en todo lo demás, en educación, en emuná, en fe, en confianza. En todo eso, él cubría ese aspecto para ellos. Y él entendió y dijo, yo no me puedo ir y dejarlos. Así que él se quedó en el gueto a pesar de todas las peticiones que recibió de que lo sacaran. Y en el gueto, con la dificultad que implicaba todo el trabajo, le dieron trabajo de reparador de calzado en la sinagoga para que él tuviera una forma de sobrevivir, para que ante el gobierno nazi él tuviera una profesión indispensable. Pero a pesar de todas sus obligaciones, sus labores, saben que tenían que cubrir una cuota de trabajo, a pesar de la escasez de alimento, de todas las dificultades, el rabino construyó una migbe escondida para que las mujeres siguieran guardando la purificación del hogar. Hacía circuncisión a los niños que nacían. Y tomó cargo, de nuevo, como rabino, como ese líder que era de la comunidad, de todas las necesidades espirituales que requería la gente en el gueto. No solo eso, sino que incluso durante ese momento pudo escribir 2 libros, que en su momento fueron 2 diarios que escribió a mano, en el que iba recopilando estudios que iba haciendo. Y uno de ellos se llama en hebreo Esh Kodesh, Fuego Santo, que son comentarios sobre la parasha. Y un tercer libro, hizo más, pero esos son los más comunes, conocidos y muy destacados. El tercer libro es Aksharat Abrehim, como traducido como, tampoco está en hebreo, en español, está solamente en hebreo y en inglés, como la preparación de los estudiosos de la Torah. Y una frase muy comentada de él, que escribe en su libro, dice, nosotros somos hijos de profetas. Teníamos profetas entre nosotros, pero porque hemos bajado en Kedushá, en santidad, no tenemos profetas en nuestros días. Dice, pero eso lo generamos nosotros por el bajo nivel espiritual que tenemos. Dice, pero ¿quién nos dijo que podemos seguir en ese bajo nivel espiritual y que no podemos recuperar el nivel que teníamos antes? ¿Quién nos permitió a nosotros, los estudiosos de la Torah, no llegar al nivel de la profecía? Y él trata mucho eso, de que el estudioso de Torah mantenga su santidad para así convertirse en un instrumento el día que Hashem lo requiera de la profecía. Y de nuevo, todo esto bajo ambiente de guerra, bajo los golpes de los nazis, bajo la persecución que todo esto implicaba. Y hay una historia sobre él que cuentan que justamente en el último año ya del gueto de Varsovia, si no mal recuerdo, creo que es en el año 41, en la fiesta de Sukkot, el último día, como sabemos bien, es el día que nos alegramos con la Torah, bailamos, y contaban que en esa época nadie tenía ya alegría, a nadie le quedaba alegría, todos muriendo de hambre, se llevaban a personas de las familias, las desintegraban, no sabían dónde estaban, miedos, preocupaciones, todo tenían todos los problemas en esa época. Pero cuentan que el rabino empezó a esparcir el rumor de encontré y preparé un sótano para 200 personas. Quien quiera venir al último día de Sukkot, alegrarse y bailar con la Torah, puede venir.
la gente empezó a decir, el rabino está diciendo que el último día de Sukkot vamos a bailar en la Torah, con la Torah en este sótano. Quien quiera venir, hay lugar para 200 personas. Y cuenta la persona que estuvo ahí. Dice, la verdad es que yo en ese momento ya había perdido mi fe. Mi familia se la habían llevado. Mis hijos habían muerto de enfermedades, de hambre. Mi esposa se la habían llevado 2 semanas antes. Mis padres, mis hermanos, mis hermanas, mis cuñados, mis sobrinos, mis abuelos. No me quedaba nadie ya en el gueto. Y no tenía noticias de nadie. Así que dije, bueno, voy a ir al sótano este. A ver si alguien escuchó algo sobre mi familia, sobre los que me quedan vivos. No fue porque tuviera ganas de bailar con la Torah. No fue porque tuviera alegría en su corazón. Dice que llegó temprano. Habían unas 50 personas. Y de poco a poco el lugar se fue llenando. Dice que el lugar estaba tan lleno al final que estaban todos amontonados unos contra otros y no había lugar para moverse casi. Y él escuchaba todas las tragedias. Dice, no vine para escuchar tragedias, vine para escuchar noticias, algo que me dé esperanza. Dice, mi fe la perdí ya hace tiempo. Dice, y como yo, muchos otros más. Y de repente empezaron a decir, no, el rabino no va a venir. ¿Cómo que no va a venir? Sí, su esposa murió en la semana de Sukkot. ¿Cómo va a venir? Está de luto. En teoría, una persona que pierde un familiar tiene que guardar 7 días de luto y luego un mes, dependiendo de qué tan cercano ha sido el pariente. Pero durante la fiesta no podemos guardar ese luto. Tenemos que esperar hasta que termine la fiesta. Y la gente decía, no, sí va a venir porque estamos en fiesta. Nosotros, pero ¿cómo crees? Si ya no le queda a nadie, sus hijos murieron, su hija murió el año pasado, su hijo desde el bombardeo y ahora su esposa no va a venir. Y de poco a poco el sótano se llenaba más. Desde 200 personas había nada más en una esquina. Y de repente se hizo el silencio. Y con esto yo quiero transmitirles a ustedes lo que es un sabio de Israel, un líder del pueblo judío. En el momento que él entró, cuenta este hombre, lo que antes parecía un mercado, el sótano que parecía un mercado por toda la gente que estaba hablando, con simplemente aparecer el rabino en la puerta, todos guardamos silencio. Y el rabino no es nuevo para él. Él sabe el sufrimiento que está pasando el pueblo, el sufrimiento que estamos pasando todos. Él mismo lo está experimentando. Sin embargo, él sabe que tiene sobre sus hombros a toda la comunidad. Sabe que si él viene y dice una palabra, nos puede aventar a todos a la depresión total o darnos esperanza. Avanzó dentro del salón, dentro de este ático, y se dio cuenta de que en ese momento no había 200 personas. Había más de 2000 personas en el ático, en el sótano. Se paró en medio de ellos, todos en silencio, y los invitó, como se invita en cada una de las oraciones del pueblo judío, a bendecir el nombre de Hashem. Toda la congregación, toda la comunidad, a una sola voz, respondimos: Baruch Hashem, Ameborach, Leolam Baed. Bendito es Él, cuyo nombre es bendito eternamente. Amén. Dice este hombre, en ese momento mi corazón se encendió.
Mi corazón que estaba hecho añicos, mi esperanza, mi fe, mi emuná que estaba rota, que estaba destruida, y no solamente la mía, la de las 2000 personas que estábamos en este sótano, estábamos destrozados, éramos no un corazón, éramos 20.000 pedacitos de corazones, 20.000 pedacitos de almas, estábamos fragmentados como la arena. Ya no quedaba de nosotros una figura, ya no quedaba de nosotros un nombre, quedaban solamente retazos, remendos de seres humanos. Pero al escuchar la voz del rabino, nuevamente invitándonos a bendecir el nombre de Dios, nuestros corazones, nuestros pedazos de corazón, nuestros retazos de corazón, de los remendos de 2000 hombres, Él hizo un solo corazón de la comunidad de Israel y con su llamado nos elevó. En ese momento todo el sufrimiento, toda la angustia, toda la tristeza, toda la depresión, las ganas de suicidarnos, todo eso desapareció en ese momento. En ese momento volví a creer en la Torá. En ese momento volví a creer en Dios. En ese momento volví a creer en que tenemos una misión en este mundo. Con solamente una frase del rabino. Y eso es lo que en hebreo llamamos tzadik, un justo y piadoso. Un hombre que con una palabra, que con una mirada, te puede tocar el fondo de tu alma y te puede transformar. Un hombre que con solamente un verso de la Torá, una sola porción de la Torá, te puede revivir, te puede dar esa esperanza que hace falta. Eso es un tzadik. Y Beshat Hashem, que pronto podamos ver a todos los tzadikim, que pronto todo Israel pueda llegar a ese nivel de poder con una sola palabra, una sola frase de la Torá, poder transformarnos a cada uno de nosotros y acercarnos más a Hashem, acercar a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros padres, y poder traer ese tikkun, esa corrección al mundo, y hacer residir nuevamente la presencia divina entre nosotros como en los años antiguos. Espero que se encuentren bien donde quiera que nos acompañen, que tengan buenas noticias, refuah shlema, curación completa, para el pueblo de Israel y para todas las naciones donde quiera que nos acompañen. Los esperamos para un próximo encuentro de Torah desde la tierra de Israel. Hasta un próximo encuentro. Shalom.